There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends I still can recall. Some are dead and some Hola, Miriam. Yo era por qué riéndote, nada más dije hello George. Pues es que me gusta ese Hello, George. ¿Cómo Sí. estás, Mirianita? Ahora sí madrugamos, para Super grabar. madrugamos. Mira, estoy con cafecito en la taza que me dio una de mis mejores y adoradas amigas, Mónica Ayala, que amo y adoro. Moni, Ok. sí, soy ¿Qué tu te habrá Evil querido, Queen. qué te habrá querido decir con eso, Pues que soy la Evil Queen, obvio, somos las queens. Ok. Bueno, pero a ver, yo estoy, no voy a decir como siempre, ay, estoy muy contenta con el show. No, la verdad es que estoy muy emocionada, es la palabra, porque Ujú. creo que vamos a hacer algo diferente en cuanto a un tema que es muy recurrente. No sé, ¿tú qué opinas? Vamos a hablar de quién es George. Vamos a hablar de George, Paul, John y Ringo, ¿Quiénes son esos? los escarabajos, los Beatles. Así es, así es. Vamos a hablar de The Beatles, Y, pero ajá, sigue, la sigue. dinámica va a ser diferente porque hablar de los Beatles, pues con un show, pues no, no da, la No verdad. da. Entonces, la propuesta de George fue que lo hiciéramos en dos partes. No van a ir inmediatas, o sea que no esperen la segunda parte inmediatamente. No, 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 no. ¿Cuál va a Ahí ser lo la sé. dinámica? Bueno, pues ahí decidiremos cuándo se hace la segunda parte, pero pues sí es un tema que pues era muy difícil cubrirlo en un episodio. Con esto tampoco quiero hacer una diferencia de los otros episodios que hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos Prince, cuando hicimos The Cure, pues son bandas que podríamos aventarnos 3, 4, 5 episodios. ¿O Lo que más? pasa, Sí. o más, por supuesto. Lo que pasa es que aquí sí yo veo muy marcado dos etapas de los Beatles, ¿no? Cómo inicia su desarrollo, su fama, la época de las giras, la época de la bitlemanía. Ladies and gentlemen, the Beatles. this little girl. She's got me all confused. I wanna run, but I don't see the use. She's always Canciones muy inocentes, y esta segunda etapa, en cuando ellos deciden ya no más giras, están hartos de las giras y se convierten en un grupo totalmente de estudio, empiezan a experimentar con muchas cosas personalmente, empiezan a experimentar con drogas, empiezan a experimentar con instrumentos, con tipos de música. Entonces es muy marcado, eh, pues esta diferencia, ¿no? Entonces por eso decidimos de los inicios hasta el 65 con el disco Rubber Soul, que es el último del que vamos a hablar en este episodio. Obviamente podemos comentar de cosas que pasaron después, en fin. Ya saben que nosotros no estamos muy cuadrados, ni llevamos así un guión, ni no. Aquí podemos hacer lo que queramos, pero sí fue la razón por la que decidimos hacerlo en dos partes. Y bueno, la segunda parte, pues ya les avisaremos cuando viene, ¿no? Vamos a ir, al principio, los álbumes Ajá. de los Beatles, lo que yo tengo entendido, es que era, haz de cuenta, tenían sus singles, ¿no? Entonces, los hacían para lanzar este sencillo, pero eran como complementarios, porque tenían canciones que no eran de ellos. ¿Estoy en lo correcto o no? Totalmente. De hecho, ellos cantan muchos covers
muchos covers. Hay una cosa, me gustaría empezar por esto. Pues sí me llama la atención. Ellos, al igual que bandas contemporáneas, como Rolling Stones, como The Who, estaban totalmente volcados y sentían una gran atracción por todo lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos. ¿Y por qué digo curioso? Porque ellos llegan, la famosa invasión inglesa, y bueno, pues arrasan y son un fenómeno a nivel mundial, pero bueno, en Estados Unidos también. Pero ellos estaban fascinados con todo lo que tenía que ver con los Estados Unidos. La música, les encantaba todo lo que tenía, todo lo que era rhythm and blues, todo lo que era el blues, Ujú. los pues pioneros del rock and roll, o sea, el máximo ídolo de Lennon pues era Chuck Berry. Les llamaba mucho la atención lo que hacía Muddy Waters, John Lee Hooker, B.B. King. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, back up in the woods among the evergreens, still a log cabin made of earth and wood. Where lived a country boy named Johnny B. Good. Bob Dylan, Ujú. incluso sentían atraídos por la música country de Hank Williams, de Johnny Cash. Entonces, Sí. todo lo que tuviera que ver con Estados Unidos les llama la atención. Y muchos de sus covers con los que ellos inician, pues mucha es música de Motown, el famoso sello norteamericano establecido en Detroit. Y es como que esta primera parte y estos inicios en donde son muchos covers, mucha influencia, hasta que, bueno, ellos van desarrollando pues todo su talento, ¿no? Es una banda de jovencitos. De hecho, cuando John Lennon forma junto con Peter Shotton, forman The Quarrymen. Y Ajá. este tipo de bandas les llamaban skiffle. Skiffle era como vamos a juntarnos y vamos a tocar muchas veces con instrumentos caseros. Y Ujú. entre 1956 y 1957 se forman en Inglaterra más de 50,000 bandas de skiffle. O sea, era muy Wow. común que en la escuela con tus cuates te juntaras y empezaras a tocar un poquito lo que se conoce como las famosas bandas de garage y todo eso. Oye, Pero y bueno, ahí, perdón que te ajá. interrumpa, No, no, no. eh, cuando hacen esta banda de skiffle, ahí quiénes estaban integrando Bueno, realmente los que forman es Peter Shotton y Lennon, y Lennon, ok. pero hubo muchísimos cambios de integrantes. Yo tengo una idea de que según cuando estaba Paul McCartney en otra banda, John Lennon Ujú, lo ve a McCartney, lo admira y le dice, oye, tengo esta banda, así es. ¿sí? Incluso yo no conozco Liverpool, pero hay una parte en Liverpool que está en la iglesia, la famosa iglesia de San Pedro, Ujú. y hay una placa que es donde Paul McCartney, como bien comentaste, va y los ve. Paul McCartney es un poco más joven que Lennon, entonces Lennon estaba, vamos a decir que, además a esa edad, cuando estás tan jovencito, Diana, tú sabes que 1, 2 años, 3 años, pues es Sí. mucha diferencia, ¿De ¿no? qué edad estamos hablando más o menos que tenían cuando, en los 57, 16 por ahí, porque han de ser nacidos en los 40, por ahí? Es correcto, es Ajá. correcto. Entonces están en su plena adolescencia y, por decirlo de alguna forma, pues John Lennon era el que les llevaba un poco de ventaja en cuanto a más tablas ya en presentaciones. Ujú. eh, También su vida, porque todos son, vamos a decir, clase media, clase trabajadora de Liverpool. Ajá. Estamos hablando de un Liverpool posguerra,
son momentos difíciles, hay crisis, está prácticamente pues todo Inglaterra en reconstrucción, pero el que peor la pasó de infancia y adolescencia fue John Lennon. Entonces vamos a decir que era ¿En como qué que el sentido fue el que peor la pasó? pues Hay no, que... no crece con sus padres, al padre prácticamente nunca lo conoce, la mamá va y lo entrega con una tía, o sea, quien lo cría en realidad es una tía, económicamente también es el que estaba en una situación más precaria, Ujú, ninguno de ellos era de familia adinerada ni nada, pero sí el que el más duro la pasó fue Lennon, y eso a esa edad pues te va curtiendo, ¿no? Lógicamente. Por eso te digo que por ese año, 2 años que tenía de diferencia con los demás integrantes, pues sí se notaba, ¿no? Es el que primero empieza a fumar, es el que primero empieza a tomar, ujú. también es el primero que ya se decide como que esto es lo que quiero hacer y lo quiero hacer en forma profesional. Y hay ese encuentro con Paul McCartney. Te digo que en Quarrymen hay muchos cambios en la alineación, por decirlo de alguna forma. Se conocen, se caen bien, y Paul McCartney pues también ya tenía sus estudios en música y bueno, pues se unen, ¿no? Pero aquí dentro de Quarrymen estaba Stuart Sutcliffe. eh, es ahí cuando los ve Brian Epstein, que fue su manager. eh, yo pienso que, bueno, pues son cuestiones del destino, ¿no? Que ya estaba predestinado que se encontraran, porque a Brian Epstein, la verdad es que le deben muchísimo, ¿no? Es el que él les aporta mucho, estaba él también muy joven, pero ya tenía una carrera como manager, ya era un profesional, y pues es el que empieza con las famosas giras y les consigue los conciertos en ¿En qué tabernas momento abierto al se público. vuelven The Beatles? Realmente ya con la alineación de los que conocemos es a finales del 59-60, aunque ellos sacan su primer Pero a disco. esa época no estaba Ringo Starr todavía, ¿o No sí? estaba Ringo. Ahí platícanos tú un poquito de Pete Best, que además. Bueno, lo que pasa es que lo que yo tenía entendido es que obviamente empiezan, bueno, como tal cual vas tú progresando en el tiempo, en la historia, Ujú. y está este baterista que es Pete Best. Vaya, él lo conocen porque abajo de la casa de Pete había una especie como de, bueno, antro donde tocaban, ¿ok? Sí. Y era de la Ujú, mamá de Pete, y ellos tenían antes otro baterista ujú. y se van de gira, pero para la gira, cuando ya se empiezan a mover hacia, que ya los contrataban en Alemania y demás, este cuate se va. Y le dicen a Pete, que lo conocían porque habían tocado ahí en este lugar de la mamá de De Pete la Best. mamá. Ajá. Y ahí se une. Y entonces, él realmente tiene mucho que ver en los inicios de los Beatles. O sea, era el baterista, ¿ok? Así Es es. cuando, bueno, No. cuando Sir George Henry Martin, que es el conocido, no sé si lo han escuchado como el Quinto Beatle, que es más bien es un productor de música también inglés, este, le da la noticia de la nada a Pete Best que fuera, que Que va a no va, estar, que va a ya no estar va. Ringo, que ya no va. Entonces va a estar Ringo Starr. De hecho, eran amigos, o sea, Ujú. también Pete con Ringo, o sea, para él fue una sorpresa. De hecho, hay una parte donde dice cada uno que fueron unos Palabras cobardes. de él mismo, su mejor compañero fue John Lennon, quien dijo: "Fuimos unos cobardes cuando lo despedimos. Le dejamos el encargo a Brian". Excepto Ringo Starr, que fue, y ahí sí me acuerdo bien, que dijo, yo no tenía nada que ver. O sea, como que él tampoco, o sea, siente que él movió algo para que sucediera de esta manera, porque al principio lo que hicieron fue aventar al ruedo al productor y no dar la cara. ¿Sí me explicó? Ujú. Y eso es lo que él cree, Pete Best. Y se corrobora con esta parte del Sí, reconocimiento de yo ser tenía entendido que cobarde, sí, ¿no? que fue una decisión directa de George Martin.
algo ha de haber visto, porque bueno, pues George Martin es un genio. Sí, Y aquí hay algo bien importante, Diana, que es lo que les pasa a ellos en sus inicios, en esta primera etapa, ¿no? Finalmente son muy jóvenes, les pasan muchísimas cosas al mismo tiempo y sí había una dirección, ¿no? Y esa dirección es Brian Epstein y George Martin. que ahí podemos hacer como una pequeña ahí sí, para todas las nuevas generaciones y las generaciones que no están muy familiarizadas con los Beatles, e incluso las gentes como nosotros algunos, que sí Ujú. conocen la música de los Beatles, pero que no siguen como no sé, las informaciones biográficas y demás. Ok, Ahorita se les puede grabar con esta plática, un poquito que, por ejemplo, como lo hemos mencionado varias veces, George Martin era referido como el quinto Beatle. Él es Capricornio, el que ok. es como un genio, compositor, arreglista, productor, músico, conductor. O sea, era realmente una parte impresionante para el desarrollo y el éxito de la banda. It was our first hit in England, a song called Please Please Me. Last night I said these words to my girl. Totalmente. Justo ahí es a donde yo iba, ¿no? Obviamente, como en la mayoría de las bandas, cuando hay un productor, cuando hay un manager, pues hay diferencias, hay rencillas. Estos amigos, pues lógicamente, súper talentosos, y bueno, este talento se fue desarrollando conforme los años, pero aquí son unos jovencitos de Liverpool que gracias a estos dos personajes pues lograron llegar a donde llegaron, ¿no? Finalmente, eh, hubiera sido, o más bien es como que impensable Beatles sin George Martin y Beatles sin la dirección de Brian Epstein, ¿no? Entonces, sí había, pues eh, pues sí les marcaban un poquito el paso, ¿no? Como se dice coloquialmente, o sea, ellos todavía no tenían ni la edad ni la experiencia como para decir, oye, no, este cuate no me lo mueve, se queda. Oye, no, no vamos a ir a hacer esas giras a Hamburgo, que bueno, fueron muchas veces a Alemania, pero principalmente se presentaban en Hamburgo. Los fueron fogueando. Ellos tocaron muchísimo, muchísimo en pubs de Liverpool, en lugares, pues sí, de mala muerte. Además, hay que pensar que, pues, es una Europa que quedó muy lastimada, muy dañada en reconstrucción, con grandes carencias. Entonces sí andaban en ambientes pesados, pero bueno, todo eso finalmente pues los fue desarrollando y les abrió, decirlo de alguna forma, los ojos al mundo, ¿no? A la realidad fuera ya del contexto de un grupo local de Liverpool. Entonces, puede caer bien, podrán caer mal, pero pues finalmente es la parte, es un equipo y estos dos personajes, sobre todo George Martin, pues fue fundamental, ¿no? Sí. Para el desarrollo de ellos. No, y bueno, y también, bueno, para cerrar con fundamental, bueno, fue quien también, como te decía, cuando se va Pete Best como baterista, y para mencionarlo y darle, pues, el espacio Por el valor que supuesto. tiene, bueno, Pete Best, un Sagitario, un baterista. The best things in life are Y free. ahí me gustaría mencionar un poquito de cada uno, los integrantes. Bueno, está John Lennon, Ujú. está Paul McCartney, está George Harrison y está Ringo Starr. Sí. Ya como banda, la que todo el mundo, Desde el 62 ya no hay ningún movimiento en la plantilla, ¿no? Del grupo.
hasta 1970, que es su disolución, ¿no? Ahora, entrando ya que estabas en las fechas, mi Dianita, Lennon es del 9 de octubre del 40. ¿Qué signo es Lennon? Bueno, me encanta que menciones lo de los signos, porque de hecho, algo que es muy notorio, por lo menos en The Beatles, es la contribución que dan con la energía de cada signo. Obviamente está, como siempre lo he mencionado, la carta astral y eso da todo como, si quieres Ujú. conocer como persona, pero aquí es realmente muy accurate, muy, o sea, muy en punto. Se nota mucho, ¿no? Sí, Ajá. porque, por ejemplo, mencionabas a Lennon. Lennon fue un Libra, era un Libra, y se manifestaba porque, haz de cuenta, si notas, era como muy equilibrado, armonioso, era como, pues, conocido entre el grupo como de naturaleza justa, buscaba traer la paz, todo el mundo sabe los movimientos de Lennon. Era Ujú. en la banda como el que reconciliaba, o sea, era la reconciliación literal de los conflictos. Se le conocía por su amor por la belleza, también, o sea, era como muy armónico. Living life in peace. Ahora, ¿con quién quieres que siga Vamos en grupo? este orden. McCartney es del 18 de junio del 42. Ok, él es un Géminis. Y bueno, ahí también, ¿quién no conoce a McCartney por su versatilidad y adaptación? Ok, es como el maestro de muchos oficios, ¿ok? Ok. O sea, desde composiciones hasta tocar instrumentos, hasta cambiar su estilo, adaptarse, o sea, como decían, él es el que se adaptaba a todas las situaciones y que lo conocían porque era muy ingenioso y que tenía mucho encanto. Entonces, Ok. eso es muy como de los Géminis, ya sabes, el que es encantador, el que hace el networking, pero ya sabes, el que puede hacer multitasking y sí, de hecho, era una aportación tal cual. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding. A ver, échate el que quieras, el que sí. Ringo es del 7 de julio del 40. Él es el más grande. Bueno, ok, es un cáncer. Y bueno, siempre se le conoció porque era como el cariñoso, como el protector, como que era la figura de apoyo, o sea, como para todos los compañeros de la banda. También decían que era el que tenía más conexión emocional, o sea, con la música, pero ahí te va. Fíjate cómo cáncer, con los fanáticos. Sí, es que Súper. sí eran personalidades muy diferentes, pero Ringo era como el chistoso, el simpático, era el bromista. No, y con los fanáticos, te digo, esta conexión emocional y con la... Total. Oh, you want to see the other two? Thank you. Remember you have to come down Richmond. Yeah, next time we'll come down. Yes, you're adopted them all today. No, we're going to let him introduce. I'm going to introduce you to Paul. Everybody, where you at? Time to meet your greatness. Y eso es también pues, del todo del signo de cáncer. Ahora, pues ya, ¿quién nos queda? Harrison, George Harrison. Harrison, 25 de febrero del 43, es el más jovencito, es mi Beatle favorito, te voy a decir, y no porque sea mi tocayo. Me encanta que digas eso porque, por ejemplo, o sea, hasta por el mismo productor, de repente él no lo considera que fuera el que tuviera el talento más grande. Yo creo que no tuvo la oportunidad en un principio de demostrar ese talento, más bien. Así fue, así fue. ¿Ok? Le costó mucho trabajo. Y también ahí voy un poquito otra vez a donde lo que hablábamos, ¿no? Es el más joven, son 3 años de diferencia. A Sí. esas edades, 3 años es mucho. Entonces pues vamos a decir que era el más manejable, quizá. Bueno, Piscis es un signo mutable, o sea, se adapta también. Y ahí te va una cosa, mencionando esto de que Harrison era un Piscis. Era súper sensible y también Ujú. habla mucho del signo, su naturaleza espiritual. No sé si habías escuchado que tenía un tema No, espiritual totalmente. enorme.
totalmente. También era entre el grupo conocido o sea, por su naturaleza introspectiva, o sea, su introspección. También era buscador de la paz, no al estilo Libra, era en otro tema. Y también se expresaban de él como que era muy intuitivo y muy creativo, lo cual, o sea, queda, por eso te dije que queda como tal La cual. verdad es que sí, ahora que estás dando todos esos datos, sí es muy marcado. Él sí callado, él como que ahí siguiendo, tratando no me gustaría utilizar la palabra sobresalir, pero bueno, le costó más trabajo el que le dejaran El spotlight. componer. Sin embargo, por el lado espiritual, Sunrise doesn't last all morning. A cloudburst doesn't last all day. Seems my love is up and has left you with no warning. It's not always gonna be this tiene una gran influencia. Ya me estoy yendo lo que habíamos dicho al principio del episodio, ¿no? Ya a esa segunda etapa de los Beatles, pero él es el que empieza con todo ese movimiento espiritual y los famosos viajes a la India Ujú. y a experimentar con nuevos instrumentos. Ahora, como Él músico, propuso venir a México a ver a María Sabina para los honguitos, a Cipolito. claro, él es el que empieza a experimentar con drogas ya Yo más pensé que había fuertes. sido Lennon, pero puede ser. No, no, no. El bueno para eso de Muy experimentar Piscis, de hecho es el escapismo pero a lo que iba es que como músico, yo creo que es el más virtuoso de los cuatro, como músico. También desarrolló una habilidad para componer y hay canciones bellísimas, fantásticas de George Harrison, mucho menos en cuanto a cantidad, porque pues era esa dupla Lennon-McCartney, pues era la que predominaba. Por ahí en algún disco Harrison tiene 3 canciones, pero en cuanto al dominio de un instrumento en particular, yo creo que era el mejor, el mejor músico. Ahora, vamos a regresarnos ya en 62, ya están muy curtidos, ya tienen muchas presentaciones, ya hay un éxito, Love Me Do, pues ya son todo un hit en Inglaterra. Y bueno, de ahí empieza el roller coaster de su vida, mi Diana. Están muy chavitos y empiezan las giras sin parar. love, love me do. You know I love you. La famosa Beatlemanía, todas las niñas gritando, los perseguían. Un fenómeno como nunca se había dado en la historia, ¿no? Simple y sencillamente. Ok. En sus primeros años, ahí me gustaría mencionar un poquito como la parte de la moda que traían en sus outfits, en su ropa. Entonces, bueno, era la típica ropa de los chicos de Liverpool, ¿no? Entonces bueno, se vestían relativamente de manera convencional, o sea, trajes a la medida, peinados pulcros, botas de cuero. Eso era lo que estaba asociado al mod británico. Sí, y además ahí también lo que seguíamos hablando, que finalmente sí seguían un patrón y sí seguían ciertas reglas, pues a ellos me los trajeron ahora sí que uniformaditos, todos iguales, hasta Rubber Soul. Que el estilo, lo que era psychedelic, se volvió popular también mucho por ellos, el flower power, ¿no? Claro, claro. Y bueno, Ahí ya fueron desarrollando pero eso sus ya es personas. Beatlemania mediados de los 60. Es correcto. Pero antes de la época que estamos hablando, por eso mencioné, era cuando conocían a los Beatles como las típicas fotos que muchas gentes Así tienen es. como en mente. Ese pelito así de fleco, sus saquitos de 3 botones, la corbata delgadita, las Chelsea boots.
pues sí, todo un fenómeno. Ellos, su primer álbum es Please Please Me en el 63 y aquí ya tienen 8 canciones de ellos. Bueno, 8 canciones de Lennon y McCartney. Ok. Es que no paraban, eran grabaciones tras grabación y giras por absolutamente todos lados sin parar. Ese mismo año sacan With the Beatles, también con 8 canciones originales. La primera canción de George Harrison ya como compositor, pero los traían, era un ritmo increíble. Yo creo que, bueno, no creo, estoy seguro que por eso cuando dicen en el 66, ¿sabes qué? No más giras, nunca más. Yo creo que los, los sobretrabajaron. No quisiera decir explotar, porque bueno, pues ellos también a eso le tiraban, ¿no? A ser famosos, a Bueno, ser no, ya sé, se dice reconocidos, que de pero repente se sentaban Lennon y McCartney y decían, o sea, claro que querían, no es de que los explotaran, ellos también no. estaban y decían, vamos a componer, pero en vez de decir vamos a componer, decían, vamos a construir otra alberca, ya sabes, o sea, como, Sí, o sea, literal, o sea, así, o sea, no es que no hay nada de víctimas en ellos, absolutamente nada. no. Yo también, Y luego ahorita que me acuerdo, perdón, ajá, antes de que te vayas con tu idea para luego no cortarla, otra de las frases y esa la dice Pete Best en una entrevista que tiene viejita en el show de David Letterman, ok, que ellos decían siempre como ritual que muy poca gente o sea, conoce, ¿hacia dónde vamos? Y decían hasta lo más arriba, o sea, to the top. ok, O sea, ok. antes de empezar lo que fueran a hacer, hacían entre ellos, o sea, nada de Era su rezar y agarrarse las manos, no, es hacia dónde vamos, to the top. to the top. Me gusta, Ajá. me gusta eso y bueno, vaya que lo lograron. Sí, no los pongo como víctimas. Simple y sencillamente, pues sí, fue una carga de trabajo, una popularidad tan grande y tan rápidos, una combinación de sucesos que obviamente, pues eso te cansa, ¿no? Es algo que nunca había pasado. O sea, el fenómeno Beatle como tal, la Beatlemanía, el que en todos lados seas famoso, el que en todos lados estés sold out, el que impongas forma de pensar, de vestir, de actuar, eso fueron pioneros, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente debe de cansar. O sea, los cuates no podían salir ni hacer absolutamente nada y pasó todo esto tan rápido que yo creo que no tuvieron ni tiempo de irlo digiriendo, ¿no? A No, lo claro, porque mejor, ahí se nota y de hecho cuando tú ves videos, los pocos que hay, pero que sí hay, de las imágenes donde ellos están componiendo en los estudios o están juntos o en sus lugares donde se juntaban, porque ahí a veces se juntaban en la casa de uno y de otro. ujú, ¿Más? ujú, Creo que era más en la de McCartney, ¿no? Donde se juntaban más sí, y tenían más harto a los vecinos, pero no sé, pero bueno, el punto no era ese, el punto era decir que la parte que más se nota que disfrutan The Beatles es cuando están en el proceso creativo. totalmente. Y por eso, I should have known better with a girl like you. Take 9. Breathe after I've done that mouth organ bit. Can we skip the mouth organ? Start again. What did you Do then. You made a mistake. I know you did. I want to hold your hand. Take 1. Oh yeah, I'll tell you something. I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. por eso ya lo hablaremos en el segundo episodio. Por eso ellos dicen no más giras y es cuando se desarrolla los Beatles al máximo, ¿no? Hay una fecha que es
muy representativa, que es cuando, pues, la famosa conquista pues, de los Estados Unidos, ¿no? La famosa presentación en el show de Ed Sullivan. Ya eran conocidos, ya se sabía por los discos, por la radio, pero realmente es un parteaguas, un suceso histórico, eh, muy determinante en la historia de la música, un antes y un después, ¿no? Sí. Esto es el 9 de febrero, aunque el show sale hasta el 23 de febrero, se lo transmiten, Ujú. pero pues ahí fue como el gran despegue y no nos para nadie y somos los número uno y pues to the top, como dices que decían ellos, ¿no? Sí, sí, y el show fue el 64 o el 63, George. 64. Ok. No, bueno, presentarte 64. en el programa de Ed Sullivan era... No, pues Ah, ahí tenías ajá, que, si querías ser sí. famoso en los Estados Unidos, ¿no? Y por No, eso, bueno. bueno, pues todos los grandes ahí se presentaron. Ladies and gentlemen, the Beatles. Pero Yo entonces, si el show, por ejemplo, el show de Ed Sullivan es en el 64, en el bueno, 64. por decirte algo, en el 64 es cuando sacan el álbum de A Hard Day's Night. Sí, ellos sacan 2 discos por año. Please Please Me y With the Beatles es Entonces 63. ese debe de ser el que llevaron o las canciones que llevaron a Ed Sullivan. Que además fue Boom. película. Es que estos cuates no paraban de trabajar, lo que estábamos hablando, ¿no? Las giras eran de prácticamente de todos los días, presentaciones en radiodifusoras, en shows de todos los días. Hard Days, 2 álbums por año. En 65 hacen Help, y Help, Rubber que Soul. también Help es película. Hello? I didn't encourage that wink. Ho 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 ho. I'll make a point. Well, don't look at me. I need somebody help, not just anybody help. Ajá. Y luego Rubber Soul. O sea, Que la Rubber primera Soul soundtrack fue a Hard Day Night, que hay una es correcto, es así es. Ajá. Repiten con el mismo, segunda- con el mismo director, y era como, y Ok. bueno, yo lo entiendo, pues es la industria y finalmente esto se trata de ser negocio. Y cuando utilizo la palabra explotación, no me refiero a que directamente los estuvieran explotando a ellos, sino que estaban explotando el fenómeno. Todas las giras que se pueda, vamos a hacer todas las presentaciones que se pueda, vamos a sacar todos los sencillos que se puedan, vamos a sacar 2 álbumes por año y aparte vamos a filmar película, ¿no? Entonces, es por eso y yo creo que es me atrevería a decir que es de las primeras canciones profundas de Beatles, famosa Help, que es composición de John Lennon, que es como, ¡puf! Ayúdenme, estoy exhausto, estoy cansado por todo ese ritmo tan vertiginoso que ellos traían, ¿no? Obviamente, o sea, como un grupo, pues aspiras la fama, el éxito, todo lo que esto conlleva, por supuesto, pero sin duda, mi querida Dianita, pues eso también cansa, ¿no? Y físicamente, por más jóvenes que estuvieran, era como ya fue un verdadero grito de ayuda. Bueno, a de mí, John Lennon, fíjate ¿no? que de las canciones, bueno, mencionas Help. A mí en sí, todas las que he escuchado de The Beatles y me gustan,
creo que el ingrediente secreto es que son relatable, o sea, que tienen este aspecto donde te puedes como sentir que pues te lo están diciendo a ti o que lo hicieron para ti. Sí, O sea, pones Hard Day Night, igual, ¿quién no le ha fregado hasta, ahora sí que hasta morir, sí me explico también, etcétera, etcétera? totalmente. O Y me esas encanta canciones. profundidad, pero realmente lo que llega a un sentimiento de, y te puedes ir. Sí, y esas canciones más inocentes, Love Me Do, Can't Buy Me Love. Cause I don't care too much for money. Money can buy me love. Can buy me love. Everybody tell me so. Can buy me love. No, no, no. Está increíble, o sea, no, yo sé que a profundidad le vamos a llamar, bueno, ya la época de Lennon, y Imagine y Woman, pero no, hay su profundidad en el día a día y en sentirte que los sentimientos más sencillos son los que todos vivimos y experimentamos día a día, y eso lo tenían ellos. Por supuesto. Y además también, mi Diana, obviamente, pues van creciendo, van madurando, se van desarrollando más como compositores, como músicos. También hay más dinero en ellos, hay más poder. Y por eso ya después, a partir, yo digo, de Robert Soul, es que sí con la dirección y con la importantísima consejos, conocimiento musical de George Martin con la directriz, pero finalmente ellos ya van haciendo lo que ellos quieren, no lo que está de moda o lo que había que hacer para, para seguir con un patrón, ¿no? Que es esos discos primeros de la famosa Beatlemanía, ¿no? Pero Sino ya que ya, pero también al tercer disco ellos ya estaban experimentando con country, con folk, con sí, otros es temas, como te y al decía, pues principio. ellos estaban fascinados con toda la escena musical de los Estados Unidos y realmente los géneros Pero que es por lo... eso que te digo, es como, bueno, no es que sea confuso, lo que pasa es que no es un boy band, o sea, un New Kids on the No, Block y una cosa del estilo, o sea, sí es pop, o sea, tienen un patrón, tienen un estilo de música, ya que se salen o son solistas, pues ya quieren experimentar otro, pero ese es otro rollo. En este tema era un como, se les daba, o ellos se daban el espacio o el chance de no ser el típico boy band, sino ya experimentaban, ya tocaban y claro, todo el no, no, mundo no, participaba. sí, me queda claro, además de que, bueno, pues ellos tocan sus instrumentos, sí, no un boy band, pero sí ciertos patrones, ¿no? Además, mira, yo digo, mi Diana, que tenía que ser de esa forma para que lograran después desarrollarse como lo hicieron. O sea, todo en la vida tiene un proceso y hay que tomar en cuenta, y yo insisto mucho con esto, de dónde vienen, la época en la que están viviendo, la época, las circunstancias de cada uno en cuanto a sus familias, en cuanto a su entorno, cómo les llega de rápido esta fama nunca antes vista. Entonces, por supuesto, ahora sí que pasó lo que tenía que pasar y gracias al buen equipo que se forma entre ellos y alrededor de ellos lo consiguen, ¿no? Eso me queda claro. Y también que quede muy claro, no es que no me gusten esos primeros discos, por supuesto. De hecho, yo el primer contacto que tengo, mi Diana, con los Beatles, pues Ujú. es otra vez, ¿no? En mi casa, porque pues, era la música de la época de mis papás. Sí, pero te podía no haber gustado, ¿no? Me podía no haber gustado, pero bueno, me gustaron. Sin embargo, si a mí me das a escoger, pues yo prefiero esa segunda etapa. Si le das a escoger a mi papá, por ejemplo, pues él era fanático de esos Beatles más inocentes, con esas canciones más tipo rock and roll. Es Ujú. cuestión de gustos. Lo único que yo digo es que sí fue un proceso
que llevar de esa manera. Además, es una banda que estuvieron juntos 10 años y de su primer disco a su último disco son 7 años. O sea, pasaron tantas y tantas cosas de forma tan rápida y vertiginosa en esos tiempos que, que bueno, pues es totalmente de llamar la atención y la evolución que tuvieron y bueno, ya después como solistas, pues cada quien ahora sí ya van haciendo lo que ellos querían con géneros muy diferentes, ¿no? Entre ellos. Pero pues sí, hablar de los Beatles, Miriana, pues es hablar, pues yo creo que del fenómeno musical más grande que ha habido en toda la historia, ¿no? Y bueno, y se repasa en este momento para estas nuevas generaciones este show, especialmente yo creo que porque queremos aportar para que se oiga buena música, para que conozcan, se den el chance de escuchar como lo escuchábamos nosotros en casa. Ujú, ujú. ¿Por qué? ¿Por qué razones escuchar los Beatles? Yo, Yo te lo voy a decir a título personal, ¿no? Como dije, mi primer contacto con ellos es en casa por mis padres. A mí me gustan, realmente yo empiezo a escuchar Beatles y ser fanático, pero de hueso colorado, hasta mi adolescencia, ya con esa segunda etapa de los Beatles, pero a cualquier persona que le guste la música, pues hay que escucharlos porque son parte fundamental de la historia de la misma, ¿no? sí, pero ahí es por su innovación musical. O sea, para los que quieren ser músicos, o Ujú, para los que quieren escuchar buena música, y para los que les encanta clavarse en las letras y encontrar estados de ánimo. Tenemos la innovación musical, ¿ok? Los Beatles son ujú. pioneros de la música popular, lo que llamarían pop, Sí, ¿ok? sí. Son Hay los quien los considera una banda pop, ¿eh? Yo, por eso les llaman los pioneros de la música pop, ¿ok? A los ujú, Beatles. O sea, y pop, bueno, pues, ¿qué les puedo decir del pop? Es la música, literal, como dice pop, popular claro, ¿ok? claro. Vale la pena sumergirte en sus letras, George. Por O sea, supuesto, sus composiciones, su capacidad de romper fronteras, son personajes muy inspiradores. Tienen letras total. significativas. Con eso me refería hace rato que decía, bueno, es que para mí no es de que, ay, profundo, help, y estoy contigo de acuerdo, No, pero eran, el tema de temas universales, como ellos lo trataban, ahí lo como el dices, amor, la amistad, la superación de los nunca estuvo obstáculos, mejor dicho que como lo estás diciendo, exacto, exacto. o sea, el buscar el sentido de la vida, o sea, Ujú. ¿no? O sea, por eso creo que sus letras han perdurado a lo largo del tiempo, o sea, Eh, eh, y continúan y continuarán resonando con las personas. Simplemente a eso era lo que iba hace ratito que decía, esos temas, esas maneras y con unas, bueno, buenas, extraordinarias composiciones y melodías, bueno, que pues, también por lo que decía, también su diversidad musical, George. total, total, O sea, total. ya lo dijimos, estamos haciendo como un recuento. O sea, ellos exploran una amplia gama de estilos musicales, desde el Así rock and es. roll, el pop, el folk, lo psicodélico, el Ujú. experimental. Luego hacen muchos trabajos y gracias a George Martin en gran medida, pero hacen muchas cosas Pero con es que eso es lo que orquesta, hace que atraiga sinfónica, más cuerdas, público. Es que claro. escucha, cuando tú te diversificas, haz de cuenta, no haces nada Ujú, más de un solo estilo, haz de cuenta de country, de pop, cuando hay diversidad, o sea, en ujú, tus temas, pues atraes a más tipo de gente, porque atraes al de country, al de pop, al de rock, al de la música o sea, eso era una de las cosas que, pues, que mencionaban que era parte de otro de los ingredientes secretos. Bueno, estamos total. también con el impacto cultural, ¿ok? ¿Qué es el impacto cultural? Ok, hacen la diferencia de un pequeño grupo que sale de la clase trabajadora, o sea, pero Ujú, igual crean todo un movimiento en todos los estratos, en todos los en el estratos. arte, en la cinematografía, en la moda, o sea, en el medio cultural en general.
entonces, ahí, pues, no importa de dónde venga, es como lo que decías en el show de Gonzo, los Tigres del Norte salen de, o que él contó, o sea, salen de un pueblito y hacen todo un movimiento. Claro, Claro. no es como el de los Beatles, porque, bueno, digamos que hasta ahora ya están cantándolo los chavos de ahorita de diferentes estratos. Pero en ese Ujú. entonces, en el lapso tan corto que tú comentas, se genera esto. Nunca había pasado, exacto, ¿Ves? Entonces, eso exacto. es como todo era, como te digo, la pintura, el arte, el cine, name it. O sea, entonces Así es. es eso, Y otro, esa, y otro esa, tema. y esa versatilidad de la que tú hablas, ¿no? Y Sí. bueno, es imposible no mencionar, es como que automático, ¿no? Es cuestión de gustos. A mí, por ejemplo, me Sí, pero mira, cuestión encantan. de gustos sí, pero te voy a decir una cosa. Cuando tú notas personajes como los Beatles, y también podría decir David Bowie, me podría hacer una lista larga, cuando inspiran a otros músicos, Claro. algo está muy bien. Algo Y está te, muy bien. y te voy a decir una cosa, mi Diana. No hay ningún grupo en la historia que haya influenciado a otros músicos como los Beatles, porque Eh, tú les preguntas a Robert Plant por qué empezó en la música y te va a decir los Beatles. Le preguntas a Ozzy Osbourne por qué empieza en la música por los Beatles. Y así la lista puede ser enorme. Nunca nadie había, ni nunca nadie creo que vaya a lograr y tener ese impacto, como tú dices, no solo en la música, sino en la forma de vestir, en la forma de actuar, en la forma de pensar, como lo ha tenido los Beatles. Y al exacto. hablar Bueno, de los, no creo, a mí me daba, por ejemplo, en los ochentas, además de que yo nunca fui muy fan y se me hacían muy poses los que eran los famosos de Duran Duran, ¿no? Que decían ujú. que los nuevos Beatles, por Yo favor. los amaba, claro que no eran los nuevos Beatles, pero siempre les ponen el nuevo no sé qué, el nuevo no sé qué, y la gente los empieza a ver, pero obviamente después tienes que estar Exacto. a la altura, y no, o sea, No, yo amo a Duran no. Duran hasta el día de hoy, pero Está nada que bien. ver, A mí o me sea, gustan dos canciones, nada que ver. nunca me gustaron mucho, pero bueno, mencioné esos porque es de los grupos que en algún momento mencionaron que No. van a ser los nuevos Beatles. No, y a mí sí Y me gustaría tú, hacer un capítulo de Duran Duran un día, ¿eh? Porque también fueron sí, todo un sí, movimiento. Fueron un movimiento, sobre todo para los hombres. Me encantan porque todos los hombres querían ser ellos. todos los hombres querían ser No, por Simon Le ejemplo, sí, Bon ok, y hay New Kids on Taylor the y Block y los otros grupos como esos, los ingleses, donde estaba Robbie Williams. Pero, bueno, pero eran las fanáticas y las mujeres que se desbordaban y gritaban. Pero Duran Duran, bueno, qué movimiento más masculino, femenino dio, porque como que ya no me quiere porque ese es el show de los Beatles, pero ya hablaremos de eso. ya Porque los hablaremos de hombres eso. todos querían ser, peinarse y vestirse como ellos. O sea, era los hombres que los tenían en la baba, no a las mujeres. Pero bueno, ya nos vamos por otro lado. Tú lo sabes. Pero bueno, nunca ha habido y dudo yo, ojalá, pero dudo yo que vaya a haber un fenómeno como este y sobre todo lo que tú comentaste. Nunca ningún grupo había influenciado A tantas, a tantos. en manera general, Es sí. que son muy, es raro que no sean de estas grandes, de estos grandes músicos que han sido influenciados Sí, por entonces Beatles. dejan un gran legado y son una gran Un, inspiración. Y como repito, eh, cuando tienes a los músicos ajenos al grupo, inspirados y movidos por cierta, hay que mirarlos. Ahí no se lo claro, pierdan. No es cuanto más histeria y grito colectivo hay de, no. Fíjense muy bien entre músicos, a quién los músicos se refieren y escuchen. Eso es lo que les puedo yo dejar en este primer show de la primera etapa de The Beatles. Y no sé si tú quieres cerrar hablando un poquito de cómo va a venir la playlist. bueno, pues la playlist Puede venir va a también esto estar. que acabamos de hablar, George, la gente que se inspiró por la primera etapa de los Beatles, o sea, Ah, músicos claro, y claro, ¿cómo ves? claro. Me gusta. Además, bueno, vamos a incorporar también música de la gente que influenció a los Beatles, ¿no? Ujú.
Como decía, John Lennon siempre dijo que Chuck Berry no había nada más grande. También un muy fanático de Bob Dylan, pero todo eso del blues, del folk, del country, eso es lo que ellos escuchaban, ¿no? Entonces, bueno, pues la playlist va a estar muy Bueno, buena. Y bueno, ya haremos ese segundo episodio con la etapa psicodélica, la etapa de estudio de los Beatles, cuando ya no hay más giras, cuando ya no hay más películas y dicen, lo nuestro es meterse al estudio y hacer cosas y experimentar como también nunca antes lo había hecho nadie, ¿no? entonces no se lo pierdan porque nos vamos a partir de Revolver para adelante. Es es correcto, mi Dianita. Y bueno, ya como último, de esta primera etapa, mi canción favorita de los Beatles, que aparece en Rubber Soul, In My Life. Escúchenla. Además hay muy buenas versiones. Hay una versión con Ozzy Osbourne que es espectacular. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall some are dead and some are living. In my life, I love them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. Pero ahí ya empiezan, bueno, en ese álbum también está Norwegian Wood, pero ahí ya empieza a haber destellos de lo que va a seguir con los Beatles, ¿no? La incorporación de nuevos instrumentos, mucha orquestación y un cuidado y un trabajo impecable en el estudio, porque eso es lo que ellos querían hacer. Obras de arte en un estudio y olvidarnos de todo lo demás, ¿no? Bueno, yo de mi canción favorita la voy a decir cuando iniciemos el próximo show, Me va. porque quiero volver a escuchar todos los discos con Bueno, pues yo voy a hacer atención voy y a hacer un playlist para que ya te diré, pongas a porque si no, escuchar pues muchos tendría que Beatles. decir que de las más que me acuerdo podría ser la de... It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. Sí, es muy buena. Can't Buy Me Love la escuchábamos mucho porque además nos tocó, Nos ¿te las acuerdas? vivíamos, sí. Por la película, además que es Sí, una obvio, sí, película ya muy sé. de los 80s, una Sí, sí. película churrito, pero pues muy divertida, muy entretenida y sí Bueno, tiene su sí, mensajito, hay es muchos, buena, es no, y buena. hay muchos buenos recuerdos con esto, pero Claro, en fin, pues gracias, George, por muy tanta bien, información maravillosa, por mi llevarnos en este Dianita. viaje. Empezamos muy temprano hoy, pero con muchas ganas, muy bien, y nos vemos para la próxima, mi Dianita. Pues esto fue Yo y Voy y los Plausibles, y escuchen la primera Suscríbanse a nuestras época redes, de los Beatles. Ah, suscríbanse a sí, nuestras redes, niños, por suscríbanse, favor. Ok, Ya, tu Dianita. bueno, ¿por qué porfa? Porque les va a ir muy bien si nos escuchan. También se van a divertir, También. hombre. No, y Sí, divertir, informar. Eso sobre correcto. todo, queremos estar como haciendo cosas positivas en las redes y en los Eso, canales, no puro chisme con 150,000 likes, por favor. ¿Qué le eso. importa la vida de Andrea Legarreta y sus amantes, por Dios? Sí, por No chinguen, Dios, ya. qué hueva. Aliméntense con cosas mejores en la cabeza. Sí, Los cierto queremos. es. Oye, por cierto, ¿será verdad? Bye.